Bueno, vamos a determinar el ámbito e intersecciones en el plano cartesiano para una función lineal. Ámbito AF, intersección con el eje X, intersección con el eje Y. Y luego vamos a construir un bosquejo de la gráfica. Número 1. Para la función f de x es igual a menos 3x más 1, f definida de menos 2 a 8, este es el dominio, el conjunto de las preimágenes, y que se determina en un conjunto de los números reales como segundo conjunto o codominio. De esta forma tenemos que el dominio de la función es de menos 2 a 8, las preimágenes en el eje X, el codominio en el eje Y, son todos los números reales, pero debemos calcular el ámbito, es decir, el conjunto estricto de imágenes. Las imágenes son elementos del segundo conjunto que sí se relacionan con algún elemento del dominio. Debemos calcular las imágenes de los límites del dominio, es decir, la imagen de menos 2 y la imagen de 8. Estos valores son preimágenes, valores en X. Para X igual menos 2 y de X igual 8. Utilizando el criterio o fórmula de relación, f de x es igual a menos 3x más 1. Sustituimos en los valores menos 2 y 8. Realizamos las operaciones y tenemos que f de menos 2 es igual a 7 y f de 8 es igual a menos 23. De esa forma tenemos dos pares ordenados, menos 2 con 7 y 8 con menos 23, los cuales vamos a utilizar para crear o construir la gráfica o el bosquejo de gráfica. El ámbito corresponde al conjunto infinito de menos 23 a 7, es decir, las imágenes van de menos 23 a 7. Siempre este conjunto va de menor a mayor utilizando las imágenes. Es decir, hemos calculado la imagen de menos 2, que es un límite del dominio, y nos da 7. Hemos calculado la imagen de 8, que nos da menos 23. De estos dos números, del 7 y del menos 23, sabemos que el menos 23 es el menor. Entonces, las imágenes van a dar desde menos 23, que es la imagen de 8, hasta 7, que es la imagen de menos 2. Muy bien. Vamos a estudiar la gráfica. Entonces tenemos que el dominio de menos 2 a 8, codominio de los números reales, el criterio o fórmula de la función, y con este criterio y estos valores de x hemos encontrado los pares ordenados, menos 2 con 7 y 8 con menos 23. Los vamos a graficar, menos 2 con 7 y 8 con menos 23. Tenemos graficado este punto y este otro. Aquí está con línea punteada. Debemos recordar que son líneas punteadas lo que debemos hacer. Por lo tanto, vamos a tratar de que esto quede relacionado con líneas punteadas. Cada imagen, cada preimagen con su imagen. Bueno, tenemos como dominio aquí en color verde de menos 2 a 8 como dominio. Y como ámbito de menos 23 a 7. El dominio de izquierda a derecha de menos 2 a 8 y el ámbito de abajo hacia arriba de menos 23 a 7. Dominio y ámbito. Bueno, estos son los límites de la gráfica. Una vez que tenemos esos límites, esos pares ordenados, esos puntos en el plano cartesiano, vamos a trazar la recta que une esos dos puntos, lo cual representa la cantidad infinita de pares ordenados que hay utilizando los valores de menos 2 a 8 y que nos van a dar imágenes de menos 23 a 7. Es un conjunto infinito de puntos que forman esta recta. Muy bien. Ahora bien, vamos a estudiar las intersecciones. Esta gráfica, esta recta, tiene dos intersecciones. Una con el eje Y o eje de las ordenadas y otra con el eje X o eje de las abscisas. La intersección con el eje Y es 0,1. Y la intersección con el eje X es este punto que está aquí. La recta corta el eje Y en 0,1 y luego corta en otro punto más
que corresponde a la intersección con el eje X, que sería en 1/3. 1/3 en X y 0 en Y. 1/3. Muy bien. Vamos a explicar cómo calculamos esas intersecciones. Ahora vamos a calcular las intersecciones con los ejes. La intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y siempre corresponde al par ordenado 0, Y. Es decir, siempre debemos calcular la imagen de 0. La imagen para X igual 0. Tomamos el criterio o fórmula f de x es igual a menos 3x más 1. Sustituimos en 0 y encontramos que el valor es 1. Respuesta, la intersección con el eje Y es 0,1. Luego vamos a calcular la intersección con el eje X. La intersección con el eje X siempre corresponde al par ordenado X, 0. Es decir, siempre debemos calcular la preimagen de 0. La preimagen para Y igual 0. Vamos a sustituir Y y despejar X. Tenemos el criterio f de x es igual a menos 3x más 1. O bien Y es igual a menos 3x menos 3 por x más 1. Lo mismo f de x que Y. Y en lugar de Y vamos a sustituir por 0. Y entonces tenemos la ecuación 0 es igual a menos 3x más 1. El 1 que está sumando pasa a restar. 0 menos 1 nos da menos 1. Y el menos 3 que está multiplicando, ese menos 3 que multiplica, pasa a dividir. Tendríamos menos 1 sobre menos 3. Pero como tenemos ley de signos, menos por menos nos da más. Es decir, x es igual a 1/3. O bien 0,3333. La respuesta a la intersección con el eje X es 1/3, 0. Es por eso que aquí en la gráfica tenemos que la intersección con el eje Y es la imagen de 0, 0 con 1. Y la intersección con el eje X es 1/3 con 0 en Y. Aquí hemos calculado la imagen de 0 y aquí hemos calculado la preimagen de 0. Muy bien, muchas gracias.